Estamos, sí, Señor. Gloria a Dios. Bienvenida, hermana Flavia, hermana Elizabeth. Dios les bendiga a todos. Y vamos al título del mensaje de este día: el origen de las religiones. Hemos venido, hermana María del Carmen, Dios le bendiga. Hemos venido en un ciclo de enseñanzas en los 2 últimos meses. Y créanme que la intención de nuestras enseñanzas no es otra que traer un poco de luz en medio de la iglesia de Cristo. Algunos consideran que cuando hablamos una verdad estamos agrediendo, estamos ofendiendo o estamos atacando. Pero resulta que Jesús, nuestro modelo a imitar, dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es muy del ser humano, del hombre natural, del hombre adámico, del hombre sin Cristo, preferir abrazar la mentira para sentirse cómodo, a tener que aceptar una verdad que quizás le duela, que quizás le ofenda en el momento, pero que al final termina abriendo el entendimiento. Dios no estableció religiones, Dios no hizo religiones. Jesús no vino a establecer una religión. Por el contrario, Jesús con su enseñanza hizo pedazos, por decirlo de alguna manera, el contexto religioso, político y social de hace 2000 y tantos años. ¿Por qué? Porque la religión ha sido utilizada por el hombre y el hombre utilizado por las tinieblas para tratar de ejercer dominio y autoridad sobre la humanidad. Cuando Constantino, 300 años después de Cristo, por decreto establece que todo el imperio romano era cristiano, Constantino quiso hacer algo que le resultara fácil de dominar, de controlar, porque la religión ha sido establecida para controlar. Cuando Jesús dijo que la verdad nos haría libres, nos estaba hablando de que nuestro entendimiento fue colocado allí por Dios para tener la capacidad de cuestionar, de investigar, de discernir, de pensar. Para hablar del origen de las religiones, realmente situarlo en un contexto cronológico no es fácil, pero según estudiosos consideran que las religiones son tan antiguas como la humanidad misma. Las religiones han sido influenciadas por factores sociales, económicos, como están hoy en día, y políticos. Cuando el Vaticano se levanta a nivel mundial como un país que no tiene sino 4 cuadras para establecer convenios políticos y económicos con las naciones. La iglesia evangélica, y ahora vamos a aclarar el término, el contexto de iglesia evangélica, gracias, o iglesia católica, porque si nos damos cuenta, ninguna Biblia en las versiones que me he podido estudiar hablan de iglesia evangélica, ni hablan de iglesia católica, ni hablan de iglesia adventista,
hablan de iglesia mormona, ninguna. Hablan de la iglesia de Cristo. Mao Zedong dijo, la religión es el opio del pueblo. ¿Y qué es el opio? Hermano Javier, ¿qué es el opio? Óscar, una droga, un alucinógeno. Los chinos consumían, bueno, no es que deben de consumirlo, pero tuvo hace 40, 50 años atrás, el opio tuvo un auge impresionante. Y el opio es una droga que el que la consume queda en un estado de adormecimiento que la gente no da para hacer nada. Las religiones se adaptaron a las necesidades de las diferentes culturas y de las sociedades. Voy a comentar algo que está muy actual, la supuesta muerte de Francisco Bergoglio. Y digo supuesta muerte porque estaba muerto hace 2 años. Y esto hay que decirlo. La gente no le gusta que uno diga esto, pero hay que decir la verdad. Habían puesto un reemplazo que no era él, porque había un ciclo político que tenía que cumplirse, porque había una serie de convenios y de tratados que tenían que cumplirse y que no podían desaparecerlo hace 2 años porque había el tema de Ucrania, estaba el tema de la política en Estados Unidos, estaba el tema económico mundial y una serie de factores que a muchos cristianos no les gusta que se hablen de ellos. No entiendo por qué. Porque cuando uno entiende la verdad, uno camina con libertad y no deja que cualquiera te venga a manipular el pensamiento. Resulta que la ritología del sepelio de este hombre, porque fue un hombre de carne y hueso como cualquiera de nosotros, no es vicario. La palabra vicario lo hemos dicho que en hebreo es el que muere en reemplazo de otro. Francisco Bergoglio no se colgó en un madero para que la humanidad fuera libre del pecado, no. Habló de una supuesta humildad, pero vivía en la opulencia. Habló de ser el papa de los desvalidos, pero promocionó fue una agenda totalmente opuesta a la verdad, impulsando el socialismo, impulsando los movimientos homosexuales, impulsando el libertinaje sexual, impulsando guerras. ¿Un hombre de Dios está llamado a hacer eso? Definitivamente no. Pero la gente que vive religión asume que este tipo de actuares tienen algo de bondad en algún lado, así no se la vean. Compartía con mi esposa, yo estaba escuchando, trabajando, estaba escuchando la radio y estaban narrando los ritos del sepelio de este hombre que supuestamente murió la semana pasada. Y me llamó la atención que dentro del ataúd le metieron una bolsa con unas monedas de oro y unas monedas de plata. Ahora yo pregunto, hermano Javier, hermana Debris, hermana Jacqueline, hermano Oscar, ¿para qué nos sirve la plata a donde vamos después de morir? Para nada. Los únicos que enterraban a sus muertos con sus posesiones eran los egipcios. Suponiendo, escuchen, esto era tan tremendo que los faraones morían y a los sirvientes los enterraban vivos junto con el faraón, su riqueza, porque le iban a servir en el más allá. Había un concepto de más allá, equivocado, pero tenían un concepto de más allá. Pero resulta que en este licuado ecuménico del sistema católico romano, porque no es iglesia, es un sistema religioso, cuando Constantino por decreto, 300 años después de Cristo, dice todo el imperio es cristiano, lo que hizo fue tomar todos los movimientos religiosos que había en ese momento
y aceptarlos con tal de que les aceptaran las deidades en que ellos creían. Resulta, en algún momento prediqué a principios de este año acerca de Caronte. Oscar, ¿te acuerdas quién era Caronte? Caronte, para los griegos, para la mitología griega, Caronte era el barquero que recibía a los muertos y en su barca los atravesaba por el río Estigia, que según la mitología griega era el río de los muertos, que separaba el reino de los vivos del reino de los muertos. Pero para que Caronte llevara a una persona, esa persona tenía que entregarle una moneda de oro. Los griegos, que ahora entiende para dónde voy, sepultaban a sus muertos con monedas de oro en los ojos para que le pagaran a Caronte. Yo pregunto, entonces este supuesto representante, embajador de Cristo en la tierra, ¿qué hace con una moneda de oro dentro del ataúd? Si supuestamente se ganó el reino de los cielos. ¿O es que también tiene que pagarle a Caronte para que le atraviese el río Estigia? Los jesuitas y la masonería son aliados. Detrás de esta aparente bondad se ha movido espiritualmente mucha maldad. Teresa de Calcuta fue conocida como una mujer la más buena que pisó la tierra, y ya se ha comprobado que dejó una fortuna multimillonaria en dólares, producto del tráfico de niños que negoció en los orfanatos que a nivel mundial tenían. Pero cuando uno habla de esto, la gente dice, este está loco, conspiranoico, fanático, antivacuna, religioso, loco. No. Llega un momento en que usted tiene que decir la verdad, que alguien va a prestar oído. Y hablo de esto para que podamos entender que nada de lo que hoy se considera religión fue instituido por Dios. Podemos definir la religión como un sistema de creencias, como prácticas, como comportamientos, como patrones de conducta que una comunidad o un grupo de personas utiliza supuestamente para relacionarse con Dios. También podríamos decir que religión son los métodos o dogmas que el hombre se inventó supuestamente para estar cerca de Dios. Esto incluye manipulación del lenguaje, esto incluye un tipo de culto externo, ahora hablamos de eso, esto incluye un método de manipulación emocional. La religión es totalmente opuesta al plan de Dios. Vayamos a Juan 3:16. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Para que no digan, no, está dando una charla filosófica. No, vamos a la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. 2 de Corintios 5, 19, y dice que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y hay otra, Romanos 8:30. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué dice? Justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice? Glorificó. Estos tres pasajes bíblicos que acabamos de leer muestran a un Dios, escucha, buscando acercarse él al hombre. No muestran al hombre como el autor de la fe, el consumador de la fe y el que tomó la decisión de buscar a Dios. Muestran a Dios en su interés y en su intención unilateralmente de buscar reconciliar a la humanidad con él. Eso no es religión. Esta es la verdad que nos da esperanza a los hijos de Dios. Que tenemos a un Padre bueno en los cielos, atento a nuestras vidas. Que tenemos a un Padre bueno en los cielos que nos ama tanto que muchas veces nos disciplina. Que tenemos a un Padre bueno en los cielos que nos bendice. Que tenemos un Padre bueno en los cielos que aún permite muchas veces la aflicción como método de transformación nuestro. Que tenemos a un Padre bueno en los cielos que en su palabra dice que si nos ama, nos disciplina. Eso no es religión. Eso habla de un Dios interesado en estar relacionado con la humanidad. El hombre, la humanidad en su estado natural es incapaz de relacionarse con Dios. Y es allí donde la religión entra a tener a la gente adormecida. Usted se da cuenta, hace 8 días, hace 10 días, hace 15 días hoy, la gente estaba en los templos, supuestamente estos llenos de estatuas, la gente con ramas, supuestamente ese día estaban dándole la bienvenida a Jesús. Nosotros a Jesús no le damos la bienvenida con ramas, nosotros a Jesús le damos la bienvenida cuando reconocemos que somos pecadores y rendimos nuestra vida en arrepentimiento delante de Él. Pero a la gente le gusta el rito, a la gente le gusta hacer cosas que supuestamente alimenten las emociones y le digan que efectivamente se están acercando a Dios. Pero eso no es exclusivamente del sistema católico romano. También la supuesta iglesia evangélica de Cristo hace lo mismo. Porque practican una serie de ritos para supuestamente alimentar la fe, pero están alimentando son las emociones de las personas que se congregan, haciéndoles creer que efectivamente están más cerca de Dios. Salmo 14, versículo 1 al versículo 3. Dice el necio en su corazón, que dice: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cristo no se había manifestado aquí. Oscar, dígale al hermano que se sienta al lado suyo para que le sea más fácil ayudarlo. No se preocupe.
Nos damos cuenta, y esto hasta aquí es una introducción, que hay personas que practican cosas, pero sus vidas están lejos de Dios. Hermano Javier, ¿será que porque nosotros carguemos una estatua supuestamente de Jesús durante 3 días de seguido, ese sacrificio nos va a acercar a Dios? ¿No? O porque mandemos a hacer un escapulario de oro a 24 con diamantes, eso nos lleva más cerca de Dios. ¿No? O porque las mujeres usen una falda tan larga que tengan que limpiarse las sandalias con ella, eso las acerca más a Dios. No. O porque una mujer decide no arreglarse, no peinarse, no bañarse, no asearse, eso la acerca más a Dios. No. Pero al ser humano le gusta la mentira. Porque sin Cristo estamos cautivos por el padre de la mentira. Hermano Javier. Dame la cita. Ok. Pero su corazón total. Tú acabas de decir algo sabio. Jesús está haciendo un paralelo entre la religión de los fariseos y la relación con Dios que él vino a predicar. Porque lo que vino Jesús a predicar fue la restauración de la relación entre el hombre y Dios a través de él. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice testigos de Dios, no dice testigos de Jehová, no dice primos del Señor, dice hijos de Dios. Los fariseos no dieron para entender las verdades espirituales de Jesús, porque vivían una religión fundamentada en dogmas, porque en sí lo que ellos practicaban no era lo que la Torá decía. Porque Pablo dice que el mandamiento de la ley en sí era santo y era puro. Y este pasaje, cuando Jesús dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina, lo acabamos de decir, mandamientos de hombre. Y si yo aplico esta palabra a este tiempo, y como pastor del ministerio decido yo, no el Señor, decido yo, todas las mujeres que se congreguen aquí a partir del próximo miércoles, si vienen en blue jean, están expulsadas de la iglesia. Ese es de hombre, ese no es de Dios. Y el próximo domingo cualquiera que venga con tinte en el cabello se va del reino de los cielos. No entra nadie a la iglesia. Son dogmas con los que supuestamente estoy buscando que la gente se santifique, pero no va a lograr nada. Porque el mismo Jesús le dice a los fariseos, ustedes se inventan, le ponen al pueblo pesadas cargas que no cumplen, ni ustedes tampoco. Y yo no estoy promoviendo la anarquía, pero yo tengo algo claro. La Biblia me dice a mí en 1 Corintios 14 que Dios es un Dios de orden. Y donde está el Espíritu Santo,
Hay libertad, no libertinaje. La libertad del Espíritu Santo. Esta mañana compartíamos acerca de esto. Mi esposo me manda un video donde hay unos cristianos, las comillas son mías, y hay uno brincando porque de darle libertad al Espíritu, y cayó encima de un piano y cayó encima de la gente y se reventó la crisma por allá y el zapato voló. Y donde hay una hermana dando vueltas como un trompo, no sé dónde saldría la pita, y se tropieza con todo el mundo y la gente corriendo para que no se vaya a golpear. Eso es del Espíritu, eso no es del Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Sabe a qué se refiere? A que cuando tú y yo le abrimos el corazón a Cristo, a que cuando tú y yo reconocemos que somos pecadores, a que cuando tú y yo reconocemos que tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho equivocadamente, Cristo en ese momento, su sacrificio hace que se convierta en mi Señor, en mi Redentor, en mi Salvador, en mi Restaurador, y el Espíritu Santo viene a mí y ahora me da autoridad sobre lo que en mi carne era debilidad. Eso es libertad. El resto es que ahora todos hablando en lengua, eso es mentira, eso no es de Dios. Y no estoy negando los dones, sino que el Espíritu de Dios reparte dones según su voluntad, 1 Corintios 12, no según la mía. Yo no puedo decirle a esta hora, Luli Guadalupe, habla en lenguas, Norma Amador, profetiza tú, porque yo no soy el Espíritu Santo. Yo no puedo decirle a Andrea, ahora tú hablas en palabra de ciencia. No, yo no soy el Espíritu Santo. Y si yo pretendo hacer esto, estoy volándome los conductos espirituales bíblicos, porque el que reparte dones, el que hace el llamado, es el Señor, es el Espíritu Santo, es Dios. Maravilla. Así es. Allá vamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cabezón llamado pastor empieza, es que Dios me mostró que todo el que venga aquí tiene que venir con un sobre lleno de billetes de 100,000. Es que Dios me dijo que las hermanitas se deben separar. Es que el Señor me mostró. El Señor a mí no me muestra, porque ya Él mostró todo a través de su palabra. Mire, hay una palabrita, y se la doy de clave cuando usted quiere identificar un falso profeta. La palabrita es, he aquí, te dice el Señor. Eso es mentira. El Señor ya dijo, y quedó escrito. Lo que pasa es que la iglesia no usa la Biblia. Por eso son esclavos de las emociones y de las mentiras de aquel que, posando de espiritual, los pastores, pretendemos manipular las emociones de la gente buscando un beneficio. Esa es la realidad. ¿La culpa es del diablo? No, la culpa es del hombre que, conociendo las verdades bíblicas, las tuerce, las manipula para buscar un beneficio. Eso va a tener problemas. Porque Dios no puede ser burlado. Está escrito. Ahora, como estamos hablando del origen de las religiones, creo que hemos hecho una introducción sustanciosa. Ahora vayamos al versículo clave de la palabra. Génesis, capítulo 11. Si en algo coinciden los que definen que el origen de la religión es tan antiguo como la humanidad, aquí se da, aquí se confirma. Génesis capítulo 11, versículo 1 al versículo 9. Tenía entonces toda la tierra, ¿cuántas lenguas? Una sola lengua, unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros,
vamos, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Pero dijeron más, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya punta llegue al cielo. Pero dijeron más, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Estamos viendo el origen de Babilonia. Babilonia significa confusión. Y viene de la palabra original Babel, porque allí Dios confundió las lenguas. Y mire, no es que Dios no quería que el hombre se acercara a él. Dios estaba evitando que el hombre pecara más de lo que ya había pecado. Por eso les evita que hicieran la famosa torre que quisieron construir. En el versículo 3, vamos a mirar, nos trae una tremenda revelación que tiene que ver con todo esto de la religión. Y se dijeron uno a otro, vamos qué, y hagamos qué, ladrillo, cosámoslo con fuego. Y aquí está la clave. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en vez de mezcla. Para entender este pasaje, tenemos que darnos un salto en la historia bíblica y llegar a Primera de Pedro, capítulo 5. Dios le bendiga, hermana Olga. Primera de Pedro, capítulo 2, perdón, versículo 5. Primera de Pedro 2:5. ¿Ya lo tenemos? Dice, ¿ya lo tenemos? Vosotros también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver este pasaje con Génesis 11? Pedro, al cual Jesús le cambia el nombre porque era Simón, y ahora vamos a llegar allá. Jesús le dice, tu nombre ya no será Simón, ahora eres Petros. No Petro el presidente, Petros. Esta es una roca de cerrado. Petros se dejó permear por el Espíritu Santo, Pedro. Pedro dice, ustedes como piedras vivas sean edificados. Y habla de sacrificios espirituales, no habla de ritos corporales, no habla de culto exterior, habla de sacrificios espirituales. ¿Alguien me puede decir para usted qué es un sacrificio espiritual? Hermano David, ¿qué se le ocurre? Hermana Jacqueline, hermano Javier. La oración es un sacrificio espiritual. El ayuno es un sacrificio espiritual, el ayuno bíblico, ¿eh? Para los que vieron la prédica del jueves. Leer la palabra es un sacrificio espiritual. Practicar el amor y la bondad
es un sacrificio espiritual. Renunciar al pecado es un sacrificio espiritual. Quebrantar la carne es un sacrificio espiritual. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento los sacrificios eran matando animales, rociando la sangre sobre el pueblo. Cuando Cristo se hace, Él mismo se hace sacrificio, Él mismo se hace cordero, se acabaron los sacrificios y a partir de allí cobra un sentido espiritual, incluso el reconocerlo a Él como Señor y Salvador. Estuvimos hablando acerca de la famosa oración de fe. La Iglesia Evangélica adoptó una interpretación de que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y a eso le dijeron, hagamos una oración de fe. ¿A qué le llaman oración de fe? El hermano vino hoy por primera vez. Venga, levántese, repita conmigo: Señor Jesús, yo te acepto como único y suficiente Salvador en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borre, cuidado, y no me aparte más, y no me aparto más de ti. La famosa oración de fe no es bíblica. ¿Por qué? Cuando la Biblia dice con el corazón se cree, con la boca se confiesa, no estaba diciendo que hiciéramos una oración. Está hablando la palabra del fruto de lo que representa que usted crea en Cristo. Con el corazón usted cree para justicia. ¿Sabe qué quiere decir esto? Señor, yo soy pecador. ¿O acaso no dijo Jesús que cuando el Espíritu Santo viniera, convencería al mundo de justicia, de pecado y de juicio? Entonces, con el corazón se cree para justicia. ¿Sabe qué quiere decir eso? Yo creo que Cristo murió por mi culpa. Por tanto, yo me arrepiento de ser un pecador. Yo te entrego mi vida a ti. Y mi testimonio de vida deberá mostrarlo. No es una oración como el Ave María, como el Padre Nuestro, como el credo. No. Es una convicción. Jesús dijo, hagan discípulos. Jesús no dijo, fabriquen religiosos. No me quiero adelantar. Y con la boca se confiesa para salvación. No es que yo salga a la calle y decir, soy salvo, soy salvo. No. Se trata de que cuando Cristo es tu Señor y Salvador, aún en tu boca, tu hablar expresa cosas celestiales. No con ello quiero decir que tú andes, que llegue, buenos días, aleluya, hay azúcar, gloria a Dios. ¿Cuánto vale la batería? Oscar, tú llegaste a la tienda donde venden la batería. Iba rápido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya veremos. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo. Gloria a Dios. Ya estamos aquí otra vez. Retomando. Mateo 16, 18. Eso después lo editamos, no hay problema. Gloria a Dios por lo que estuvieron allí atentos. Mateo 16, versículo 18. Jesús le dice a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El sistema católico romano dice que aquí se estableció el papado, pero es contradictorio porque el papado se fundamenta en el celibato, o sea, en no tener esposa, y Pedro tenía esposa. Entonces, lo que Jesús está diciendo es otra cosa. Él le dice a Pedro, Pedro, tú eres piedra, Petrus, que es piedra pequeña. Y sobre esta roca, Jesús, estableceré mi iglesia.
Jesús no iba a morir ni a resucitar para establecer la iglesia en otra persona que no se sacrificó por la humanidad. Pedro no se crucificó. Quien se sacrificó fue Jesús. Gloria a Dios. Pedro traduce en griego, del griego Petros, piedra pequeña. Jesús dice, sobre esta roca, que es la palabra griega Petra, que quiere decir gran roca o roca inconmovible. Salmo 18:31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Salmo 62:6. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré. Jesús dice, sobre esta roca, estaba hablando de él, edificaré mi iglesia. Ahora, hay un detalle. Una piedra pequeña es dura, sí, pero a la vez es fácil de mover. No es estable. Mientras que una gran roca, donde está establecida, no la mueve nadie. Por eso Jesús le dice a Pedro, ya no eres Simón, ahora eres Petros, piedra pequeña. Porque Pedro, si bien es cierto, mirad la serie que he venido comentando, muestran una imagen real de Pedro, un Pedro que realmente amaba a Jesús, pero que debió ser tratado en las áreas de su temperamento y su carácter. Y a pesar de que Jesús le dice, ahora no te vas a llamar Simón, sino Petros, eso no quiso decir que el proceso de Pedro se terminó. Pedro siguió siendo, como es, volado, explosivo, complejo, difícil de sobrellevar aún entre los demás apóstoles, entre los demás discípulos. Entonces, siendo él la roca y Pedro la piedra pequeña, hay una diferencia abismal, pero notemos el contexto de Nimrod en Génesis 11:3 a todo lo que dijo Pedro en primera de Pedro 2:5 y a por qué Jesús a Pedro le dice, ahora tú eres Petros. ¿Por qué nos detuvimos en el tema de las piedras? Porque es relevante, es fundamental entender por qué Nimrod opta por fabricar ladrillo y esquivar usar piedras. Acá hay una revelación que es totalmente espiritual. El contexto es espiritual, totalmente. Nimrod hablando también metafóricamente, por eso es que el diablo también sabe letra menuda. Las construcciones eran hechas con piedras talladas a mano. Cada piedra tenía su trabajo. Había que buscar que cada una encajara con la otra de tal manera que al juntarse tuviera solidez en la estructura. Y le echaban su mezcla y todo lo demás. Cuando Pedro afirma que somos piedras vivas, precisamente está hablando de ese proceso particular, personal, del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo. Si bien es cierto, habla de la resistencia diferente de cada uno de nosotros. La piedra de pizarra
no es igual que la piedra de mármol. El mármol es una piedra. El diamante es una piedra. La piedra de pizarra, usted coge con cualquier instrumento y la talla. El mármol no, y mucho menos el diamante. O sea, son diferentes piedras, pero con características especiales que la diferencian una de la otra siendo piedras. Nosotros somos petros, no petristas, somos petros, somos piedras, piedras talladas por la mano del buril perfecto del Espíritu Santo. Pero al nivel de tallar las piedras, cada una tiene un uso diferente. Al tener que tallar cada piedra a mano, hacía que también fueran identificar. Eran diferentes una de otra, pero el tallador tenía que coger la piedra y tallarla de tal manera con la otra para que al juntarla quedara perfecto. Y la parte más difícil de la construcción era el ángulo, el filo. Y ese filo viene a ser Jesús, que le llaman la piedra angular. Porque era perfecto el filo para el frente, pero tenía que encajar a un lado con la piedra, a otro lado con la otra piedra y por detrás con la otra piedra. Y el único capaz de encajar con todos fue Jesús. Nimrod propone y dispone fabricar ladrillos. Para hacer ladrillos no había que trabajar tanto. Para hacer ladrillos no había que demorarse tanto tiempo haciendo uno a la vez. Hacer ladrillos haría que todo fuera más práctico. Los ladrillos no se diferencian unos de otros, porque todos se hacen de un solo molde. Pero Nimrod dijo algo más. Génesis 11:4b dijo: hagámonos un nombre. Eso tenía una razón de ser, y es lo que hoy se conoce como denominaciones. Y las denominaciones trajeron división. Los pentecostales no gustan del bautista. El bautista no gusta del pentecostal. El pentecostal unitario, unicitario, no gusta del trinitario. Oye, supuestamente todos aman a Cristo. El católico no gusta del evangélico, el evangélico no gusta del católico. Lo que Nimrod fabricó allí en la Torre de Babel fue muerte. Porque la Biblia dice que un reino dividido no prevalece. La división no viene de Dios, porque Dios es Dios de unidad. Yo quiero hacer una pregunta para todos los que estamos aquí en Barranquilla y los que están allí en la distancia. Cuando usted ve que viene un hombre con una corbata, manga larga, pantalón clásico y un maletincito en la mano, ¿usted lo identifica como qué? Testigo de Jehová. ¿O evangélico? Ahí viene un evangélico. Cuando usted ve la mujer que viene con la falda larga, la camisa manga larga, el cuello alto, el cabello sin arreglárselo, con la cara como una lápida, ¿usted qué dice que viene? Una pentecostal. ¿Cierto?
Eso lo enseñó la religión, a identificar externamente a la gente sin conocer su interior. Eso es religión. Y quizás pierdan la cantidad de contacto cuando termine esta prédica, pero es que la verdad bíblica hay que exponerla. Hay una anécdota que ya he compartido varias veces y que encaja aquí. Para un cumpleaños de mi esposa, la hermana Jacqueline estaba aquí, hace 2 años, 3 años. Decidimos hacerle una sorpresa a mi esposa aquí. Y vino mi hijo, a mi esposa la llevamos al centro comercial a buscar algo. Y mientras íbamos, los jóvenes cogieron y pusieron globos. Había invitado a un pastor amigo con su esposa. Cuando mi esposa y yo volvimos, ya el pastor estaba aquí. Mi esposa tenía puesto un pantalón. Y yo recuerdo que cuando le dije a la esposa del pastor, mi esposa, ella no saludó a mi esposa, Dios le bendiga, hermana, sino que se quedó mirando el pantalón que tenía puesto mi esposa. ¿Por qué? Porque la ropa de mi esposa ofendía su religión. Y supuestamente predicamos al mismo Cristo, que yo no creo eso. Porque cuando yo juzgo o prejuzgo a alguien por su exterior, ya yo no estoy hablando del mismo Cristo que las Escrituras nos revelan. Cuando yo condeno a alguien sin darle oportunidad de darse a conocer, ya yo no estoy siguiendo al mismo Cristo que murió en la cruz por todos. Porque Cristo murió por todos. Cristo no murió por los evangélicos. Cristo no murió por los bautistas. Cristo no murió por los pentecostales. Cristo murió por todo aquel que crea en él. Listo. Ahí se hace efectivo su sacrificio. La razón de ser del evangelio es ese, que Dios amó tanto a su creación, nosotros, que envió a su Hijo a que muriera para reconciliarnos con él. Y si eso no es amor, déjeme decirle para usted que es amor. Si yo reconozco a un cristiano por la ropa, entonces yo no estoy bien. Si una persona como creyente se identifica por su ropa, entonces no estamos bien. Porque Juan el Bautista, en contraposición a todo esto, dice que se vestía con pieles de camello, hediondo a toda hora. Y fíjate que Juan el Bautista hizo el lobby para que Jesús empezara a predicar el evangelio. Juan el Bautista abrió el camino para Jesús. Y no estoy diciendo, no, ya el pastor Gano Torres está predicando sin vergüenzura. No. Yo no estoy diciendo que la mujer tiene que vestirse semidesnuda. Yo no estoy diciendo que la mujer no debe tener pudor. La Biblia dice que la mujer se vista con decoro. Decoro es elegancia, buen gusto. Si Jesús hubiera venido a cambiar la manera de vestir, no tuviéramos la iglesia de Cristo, sino la boutique más vieja de ropa del mundo. En cada centro comercial habría la boutique de Cristo. Jesús no vino a cambiarte la manera de vestir. Jesús vino a resolver tu manera. Eso no es religión. Si usted se siente cómoda usando una falda larga, no condene a la que no la usa. Si usted se siente cómodo con una corbata 24 horas al día y durmiendo vestido, ese es su problema, pero no juzgue ni condene al que no lo hace. Si usted lo está haciendo para Dios, supuestamente Dios le debe dar paz. Ese es su sacrificio, ese es su problema. A nosotros no nos tienen que reconocer por cómo vestimos, sino por cómo vivimos. Juan capítulo 13,
versículo 35. Ay, ay, ay. En esto conocerán que son mis discípulos, en que usen faldas largas, en que usen corbatas marca Gucci, en que usen zapatos clásicos, en que compren la Biblia más costosa, en que le echen aceite a los carros que compren, en que peleen con el diablo antes de salir de la casa. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Si tuvieran amor los unos con los otros. Ay, ay, ay. El atavío externo no es señal de relación con Dios. Mi esposa y yo, cuando nos convertimos, el hermano Javier nos conoce de cuando nosotros nos convertimos. Vivíamos en un apartamento que quedaba cerca a un sitio donde habían puros moteles. Y yo veía las evangélicas con la falda larga y la Biblia bajo el brazo, que se perdían en las plantas carnívoras. Venían caminando y se desaparecían en las plantas. ¡Epa! Pero yo sabía que estaban, yo sabía que iban allí. Entonces, tu uniforme externo no es señal de una genuina relación con Cristo. Juan capítulo 4, versículo 10. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Dios quiere una relación, no una religión. Si tú vives religión, estás lejos de Dios. Si tú vives relación, tu vida refleja un fruto. El hombre natural y cautivo de las emociones de hoy te ama y mañana te desecha. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mira lo que te acerca a una relación con Dios. Un corazón humillado, un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a ser transformado. Te voy a compartir un pequeño testimonio. Hace un par de semanas, yo estaba orando, hago mi devocional en la mañana. Y si hay algo que como ministros nosotros debemos reconocer, es que nosotros nos equivocamos. Nosotros fallamos. La infalibilidad pastoral es una copia de la infalibilidad papal. Le aclaro. Según el sistema católico romano, el Papa nunca se equivoca. Según el sistema evangélico tradicional ortodoxo, el pastor nunca se equivoca. Pues yo me equivoco. Yo fallo. El apóstol Pablo dijo que queriendo hacer el bien, el mal que no quería, ese hacía. A veces tú aconsejas a alguien tratando de darle un buen consejo y termina esa persona usando tu consejo para algo equivocado. A veces tú quieres ayudar a alguien y terminas, en vez de ayudarlo, enseñándole a que esa persona no avance, no crezca espiritualmente. Y estaba orando y sentí de que los grupos en los que estaba, que viven aquí en Barranquilla, si bien es cierto, son bien difíciles de alcanzar, a pesar de que están en Barranquilla, son bien difíciles de pastorear a pesar de que están en Barranquilla, porque estando en Barranquilla, 5 minutos del templo, no vienen a congregarse. Más difícil es pastorear almas que están fuera de Colombia. Pero yo le doy la gloria a Dios por estas hermanas y hermanos que han depositado su confianza en mí.
porque muchas veces le comparten a uno cosas que incluso al pastor físico que tenían no se las dirían. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Y estaba orando y el Espíritu Santo me inquietó, y es bíblico: el que confiesa su pecado y se arrepiente alcanza misericordia. Yo mandé un mensaje a los grupos en los que estaba y les dije: miren, yo les doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes que he conocido durante este tiempo. Yo tengo contactos fuera de Colombia que están con nosotros hace 12 años, 13 años, 10 años, 5 años. Y Dios me ha enseñado a valorar y a respetar estas personas tanto o más como los que están aquí cerca de nosotros. Porque Dios, a través de estos hermanos y hermanas, nos ha enseñado lo que es la unidad en el espíritu, lo que es el amor. Que una hermana que no se ha dado la mano contigo te llame y te diga: yo lo siento a usted afligido, ¿qué necesita? ¿En qué podemos ayudarlo? Eso lo hace Dios. Eso no es producto de emociones, eso es fruto del espíritu. Y yo recuerdo que yo escribí y les dije: le doy gracias a Dios por todo lo que he conocido en este tiempo, porque como hombre sé que de una o de otra manera he dicho cosas, se han interpretado cosas, y créanme, a pesar de todo esto, les amo en el Señor. Oren por mí, que nosotros seguiremos siguiéndoles a ustedes. Pero quiero que sepan que ni mi esposa ni yo somos infalibles. Nos cansamos, nos angustiamos, vivimos procesos. Cualquiera diría: wow, hacer eso implica que la gente va a venir y te van a decir: wow, qué bueno. Yo no lo hice para que la gente me aplaudiera, pero me sorprendió la reacción. Algunos se salieron de los grupos, otros decidieron dejar de hablarme, y otros más simplemente optaron por desecharme. Hice mal, hice lo bíblico. Yo no puedo posar de ser el hombre que no se equivoca, porque es mentira, y estaría ofendiendo a Cristo. No es exceso de humildad, es lo bíblico. ¿Acaso Jesús no dijo: confiésense su ofensa los unos a los otros? Oye, si yo te he fallado, es bíblico que yo te diga: hermana Jacqueline, perdóname, o sea, yo le fallé, y de repente yo he notado un cambio en la actitud en usted, y yo no lo sé qué hice. Dígame. Es bíblico que la hermana me diga: lo que pasa es que usted estaba predicando, en ese momento usted dijo una palabra y me miró y yo la tomé para mí. Poder decir: hermana, perdóname, no era contigo, pero si así lo sentiste, perdóname, eso no fue lo que yo quise hacer. Eso es bíblico. Pero es bíblico que la hermana diga: ya no te trato más por eso. Desafortunadamente, hay tanta religión dentro del cuerpo de Cristo que nos hemos olvidado que la señal que nos debe identificar como hijos de Dios es el amor que tengamos unos con otros. Y el amor, la Biblia dice, no lo dice Carlos Torres, dice: cubrirá multitud de pecados. Yo trato con personas difíciles. Tratar con personas es complicado. Yo trato con personas que ya yo no sé ni cómo hablarle porque todo les molesta, pero no por eso debo dejar de amarla, porque entonces Cristo no está en mí, sino que estoy condicionando el trato a las personas según me traten a mí. Y si eso fuera así,
Yo no estoy estableciendo el parámetro bíblico, porque Jesús, estando en la cruz, en agonía, todos lo habían dejado solo, todos lo abandonaron, perdón. Aquellos por los que vino dijeron, entréguennos a Barrabás. ¿Y sabes qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Por eso, a pesar de que alguien me trata mal, yo sigo tratándolo bien. Por eso, a pesar de que alguien simplemente decida darme la espalda, yo no se la puedo dar. Por eso, a pesar de que alguien yo le diga algo y me trate de lo que le dé la gana de tratarme, yo no puedo devolverle la misma moneda, porque Jesús dijo, oíste, que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero aún yo te digo un camino más excelente. No rechaces al que es malo. Al que te maldiga, bendícelo. Al que te persigue, ora por él. A todo el que te pida, dale. Lógico, si hay. Si no hay, no podemos. Pero estos procesos nos hablan de que no podemos olvidarnos que Cristo no vino a establecer una religión. Todos somos piedras vivas que estamos siendo tallados por el Espíritu Santo. Y a veces la persona más difícil que tú puedes estar tratando en este momento es parte del plan de Dios para moldear tu carácter, para transformar tu vida. Que no nos gusta, es que nos gusta. Y porque no nos gusta, es que sabemos que viene de Dios. Qué chévere que nosotros llegáramos al conjunto donde vivimos y cuando llegáramos todos nos hubieran dicho, bienvenidos, cristianos, aleluya, alabado sea Jehová, bienvenidos, ¿qué necesitan? Esa no fue la bienvenida que nos dieron. Y es el momento, después de 6 años allí, que uno no entiende por qué uno le dice a alguien, buenos días, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y le miran la cara y se la voltean. Uno no entiende. Porque hay normas de educación que implican que si te dan buenos días, respóndalo. Pero hay un contexto espiritual muchas veces en el cual Dios espera ver cuál es nuestra reacción. Porque si el que me maldice lo maldigo, yo estoy viviendo religión. Si el que me rechaza lo rechazo, yo estoy viviendo religión. Si el que habla mal de mí, yo hablo mal de él, yo estoy viviendo religión. Termino con esto. Apocalipsis 3:20. Yo creo que no lo sabemos de memoria. Jesús le habla a la iglesia de la Odisea. Y le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Relación. Y le está hablando a la iglesia. Y el Espíritu Santo le está hablando claro y fuerte a la iglesia del 2025. Porque la iglesia del 2025 se congrega en el nombre de cualquiera, menos en el nombre de Jesús. Buscan beneficios, pero no del reino de los cielos. Y tienen intereses más grandes y más importantes que los intereses que representa vivir una vida sencilla y en humildad delante de Dios. Hoy nos congregamos para que nos vaya bien. Y eso no es el plan de Dios. Hoy nos congregamos porque esta semana me fue mal. Necesito que me vaya bien en la otra. Esto no es un centro de brujería ni espiritismo. Aquí yo no vengo a ofrecerle a nadie que te va a ir bien esta semana. Yo expongo lo que el Espíritu Santo me dice que predique. Y a muchas veces a algunos no les gusta. A otros no les parece. Por eso le digo, lea su Biblia.
Porque si lo que yo te estoy predicando no está en la Biblia, tienes toda la autoridad para decirme que está equivocado. Y aún predicando la Biblia me puedo equivocar. Pero mi intención es que compartamos un mensaje sencillo y que nos haga entender que cuando te hablo del origen de las religiones, te estoy hablando de un contexto que definitivamente mantiene a la iglesia lejos de Dios. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué dice Javier? Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y dice el versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios no espera que nosotros creamos que somos mejores que nadie. Dios espera que nosotros aceptemos que siempre lo necesitamos a Él. Que cada paso, que cada decisión, que el simple hecho de despertarte en la mañana es el motivo para decirle a Dios gracias por la vida, Señor. Que te tocó desayunar un tinto con un pancito, gracias por el pancito con tinto, Señor. Que te tocó el almuerzo, arroz blanco con huevito, con un guineo o un banano. Señor, gracias, porque sé que hay gente que hoy no ha comido. Señor, que estoy haciendo lo que nunca pensé que me tocaría hacer para ganarme el pan. Dale gloria a Dios que tiene fuerza para hacer lo que otros no harían. Porque pretendemos exigirle a Dios cosas cuando ni aún hemos abierto nuestro corazón a la verdad. Y es que aún sin darnos cuenta vivimos religiones y no relación. Cuando yo me relaciono con Cristo de corazón, mi trato hacia los demás cambia. Mi trato y mi perspectiva de mí mismo cambia. Las religiones modernas te dicen, empodérate tú. Primero piensa en ti y después en los demás. La postura bíblica, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Hay días que nuestra cruz va a pesar más que otros. Hay días que nuestra cruz, que es la consecuencia que se deriva de seguir a Cristo, nos va a doler más que todos los días. Hay días que las lágrimas van a ser nuestros compañeros. Hay días que el agotamiento va a decir, no me quiero ir de ti. Hay días que nuestra fe se va a derrumbar. Pero todo esto es necesario cuando tenemos una relación personal con Dios, porque todo esto terminará dejando una enseñanza de que no somos autosuficientes, de que no estamos solos y que necesitamos aprender a amar a aquel que no es igual que yo, como Cristo me amó, sabiendo que yo estaba peor que el que yo rechazo. ¿Qué tal que Cristo me hubiera desechado por ser drogadicto? ¿Qué tal que Cristo me hubiera desechado por ser adúltero? ¿Qué tal que Cristo me hubiera desechado por ser un bandido? Él no hizo eso. A pesar de que yo estaba perdido, me alcanzó. Se me atravesó en el camino y me dijo que a pesar de haber hecho tanto mal, Él me amaba y tenía un plan con mi vida. Y es la misma palabra que Jesús le sigue diciendo a la humanidad. Arrepiéntete, conviértete. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Toma tu cruz y sígueme. Eso es amor, ¿sabes? Y cuando decidimos seguirlo, no vamos a caminar solos. La Biblia dice que Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.
No es pecado que tú reconozcas: hoy me he quedado sin fuerzas, mi fe está golpeada, mi ánimo está en el piso. Eso no es pecado, eso es ser honesto con Dios. La gente no lo va a entender, el religioso no va a entender, porque te van a decir: carajo, y que cristiano, y en derrota. Y entonces, ¿cuál fue el ejemplo que nos dejó Jesús como hombre? Tuvo que vivir la derrota en la cruz como hombre para conquistar la victoria en los cielos como Cristo. Lo que tú ves como derrota hoy puede ser la antesala de una gran victoria, sino que Cristo está esperando que entiendas que no es al estilo tuyo, que no es al estilo mío, sino es al estilo de Él. No a la religión, hermano. Amémonos, valorémonos, respetémonos. Es que yo tengo que respetar a aquel que no vive como yo, que no gasta como yo, que no se viste como yo. Si Cristo está en él, para mí basta. Pero hoy tenemos a un pueblo de Dios, entre comillas, que ante la primera señal de algo que no le agrada, su primera reacción es: no te quiero cerca de mí. Eso no es de Dios, eso es carne. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies? ¿Qué tal si tomamos esta enseñanza como la he tomado yo, como espero que la podamos entender? Porque el Espíritu Santo nos está alertando de que es tiempo de prepararnos, de que es tiempo de disponer nuestro corazón, porque Cristo viene pronto, que tenemos que estar apercibidos como si viniera en 5 segundos, de que debemos tener un corazón limpio de resentimiento, de amargura, de juicios. Cierra tus ojos, iglesia. Y tú, mi hermano, mi hermana que estás allí en la distancia, te invito a que cierres tus ojos por un momento. Aleluya. Que podamos decirle a nuestro Padre Celestial: aquí estoy, Dios. Agradezco por hablarme. Padre, agradezco por enviar a tu Hijo a morir por mí en la cruz. Agradezco tu misericordia. Agradezco los beneficios que has traído sobre mi vida, aunque muchas veces no los haya entendido. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname. Y perdona a la iglesia de Cristo que se ha levantado en rebeldía contra tus principios del reino, a decir cosas y hacer cosas que tú no dijiste que debíamos decir ni hacer. Perdón. Perdón, porque muchas veces, aún queriendo hacer el bien, hacemos cosas equivocadas. Pero te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tu Espíritu Santo trae a nuestra vida la certeza, la convicción de que tenemos a un Padre real en los cielos, que ante la oración de sus hijos, Él dice: me lo pediste en el nombre de Jesús. Por tanto, yo te concedo el perdón. Yo te extiendo mi misericordia. Yo te extiendo mi abrazo. Yo te extiendo mi cobertura. Yo peleo por ti. Reposa. Reposa. De que si has buscado mi rostro, entonces
verán las respuestas. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por aquellos que dispusieron su corazón para escuchar. Te ruego que tu Espíritu traiga revelación en el nombre de Jesús. Y gracias porque en tu infinita misericordia me permites ser un portador de una palabra que espero, Padre, sea para bendición. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto pueden darle la gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios es bueno. Y antes de salir de esta transmisión, una vez más, deseo invitar a mis hermanos que están aquí y a usted que está allí en la distancia, que por favor, si siente en su corazón, si tiene la disponibilidad, ayúdanos a que este ministerio siga adelante, a que siga siendo una columna, a que siga siendo parte activa de este ministerio a través de tu ofrenda, porque aún en la distancia hemos podido experimentar ese amor, hemos podido experimentar ese respaldo de aquellas hermanas y hermanos que a pesar de no estar cerca de nosotros han dicho: cuente conmigo. Dios les bendiga a todos, y si Cristo no ha venido, el miércoles estaremos nuevamente aquí. Un abrazo.